Saludos. Le agradezco al Señor que me concede otra oportunidad de compartir contigo en este tiempo. Ese saludo te lo extiendo en nombre de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del Cuerpo de Ancianos, de todo líder y corazón que pone su aporte, su esfuerzo para que esta experiencia sea posible y podamos llegar hasta tu hogar. A ti, pues, le agradecemos al Señor por tu tiempo, por tu vida. Clamamos por tu alma. Si eres alguien que con respeto aún no has conocido de Jesús, por ti en particular rogamos a Dios que siga enviando a tu ser ese pan de vida necesario para hacer la diferencia en vida o muerte para la eternidad. Queremos que todos en su misericordia alcancemos esas moradas celestiales que Jesús declaró, dijo, compartió que tiene para con nosotros, que Él fue a preparar. Así pues, como sabes, las semanas anteriores hemos estado compartiendo temas dirigidos a edificar nuestra vida, edificar sobre la roca, con raíces profundas, con raíces serias. Y en ese enfoque hemos estado considerando cinco áreas particulares que tienen que ver directamente con el cimiento que traiga solidez a nuestra vida. Expresiones que bíblicamente, como hemos ido recorriendo, nos señalan lo que verdaderamente es construir sobre lo que la Biblia enseña para ti, para mí, es vital. Y a esos fines comenzamos hace ya unos miércoles compartiendo el primer asunto. El mismo lo enmarcamos en una realidad hermosa. Jesús le llamó el primero y grande mandamiento, que si tú y yo de verdad queremos hablar de una vida saludablemente construida, aprendamos a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas. Ese fue el primero, Dios Jesús. La segunda instrucción Jesús le llamó y es similar, y es que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estuvimos viendo cómo precisamente cuando uno ama conforme a la Escritura nos enseña, tú y yo, definitivamente Dios nos llama hijos. Dios nos reconoce como hijos. Alcanzamos ese privilegio precioso de ser adoptados por Él. Lo vimos a través de la palabra, o sea que cuando tú y yo amamos como Él nos instruye, definitivamente podemos alcanzar ese crecer, ese madurar y llamarnos hijos de Él. Hablando de una perfección que pudimos observar, una perfección que va dirigida a ser completos en Él. Cuando aprendemos a amar como Él nos instruye, cuando amamos lo que Él ama, que son los seres humanos, las almas. También estuvimos viendo el miércoles pasado que en ese construir, en ese edificar, cuán necesario es que aprendamos precisamente a hacer tesoros en el cielo. Hacer tesoros donde, oye, no se corrompe, no se deteriora, donde verdaderamente esa inversión de tu vida en esta tierra, pensando y enfocado en las metas del cielo, oye, tienen fruto. Fruto para ti, inclusive inmediato en este tiempo, pero el más hermoso allá en la eternidad. Y vimos también precisamente cómo ese hacer tesoros en el cielo es otra necesidad de nuestra vida para seguir saludablemente construyendo nuestra existencia, nuestro ser, edificando sobre la roca. Hoy vamos a estar compartiendo el cuarto principio. Y el cuarto principio va dirigido a que si de verdad queremos seguirnos preparando para todo tiempo, y como ese señalado, y contratiempo, tenemos en esta ocasión que considerar la gran necesidad de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. De buscando la Biblia, de buscando donde tomar notas como de costumbre, y te vas a ubicar allí en Filipenses, capítulo 2, verso 12. Filipenses, capítulo 2, verso 12, donde la palabra dice de la siguiente manera, y la leemos así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a presentarnos ante el Señor en esta experiencia. A Él le decimos gracias, Jesús, por la oportunidad que nos concedes de llegar hasta los hogares de los hermanos. Te los presentamos a todos, rogándote que los cuides, les bendigas. En particular, a aquel que aún no ha rendido su corazón a tus pies, que sea una ocasión, sea una noche donde reflexione y a tu presencia llegue una oración sencilla de su alma, diciéndote, te necesito. Señor, bendice todos los hogares y ayúdanos a seguir construyendo, a seguirnos preparando de verdad para todo tiempo. En tu hermoso nombre, Jesús. Amén. Hermanos, el verso que acabamos de leer definitivamente son unas palabras que el apóstol Pablo utilizó cuando se dirige a la iglesia en Filipos. Esa frase que tanto ha sonado en nuestros oídos a través de los tiempos, y me refiero a la de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate que te digo, es una frase. Esa frase en los tiempos del apóstol era común. De hecho, el apóstol Pablo la usó varias veces. Si examinas sus distintas cartas, verás que la usó, por ejemplo, cuando le instruyó a los siervos que para con los amos se condujeran con temor y temblor. La usó, por ejemplo, cuando dirigiéndose precisamente a ese Corintios, dijo que se llegó no con palabra humana ni sabiduría humana, sino con temor y temblor, en sentido de que quería ser portador de lo que Dios realmente transmitiera a través de su ser. O sea que era una frase que más de una vez el apóstol utilizó, y en esta ocasión en particular nos ocupa dentro del tema de edificar nuestra vida por las razones que estaremos considerando. Esa frase de por sí ya daba un mensaje. Esa frase entrañaba en sí misma un asunto de seriedad. O sea, que lo que se estaba hablando es un asunto de seriedad, un asunto muy serio. Y por eso vemos que en más de una ocasión el apóstol Pablo, quien definitivamente sabía valorar lo que es el mensaje del reino, pues consideraba con mucha seriedad los asuntos del Padre Celestial, de la manera en que tú y yo tenemos que considerarlos con mucha seriedad. Ahora bien, es importante que tú y yo reconozcamos que para poder hablar del tema, por fuerza tendremos que enfrentarnos a unas interrogantes. Y me explico. Fíjate que en ese verso, el objetivo a ser cuidado, o sea, el objeto que llama el apóstol a ser cuidado, ¿qué es? La salvación. Míralo con tus ojos. Dice así, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que el objeto de la ocupación es la salvación. Mira, la salvación, cuando tú, si quieres buscar definiciones en diccionarios teológicos, comentaristas, en diccionarios aún seculares, vas a encontrar algo interesante. Mira, la salvación en última instancia es un regalo. Un regalo bien, pero que bien privilegiado, obviamente, para ti y para mí, para la humanidad. Es un regalo en virtud del cual uno es rescatado de la muerte eterna, haciéndonos partícipes de la vida eterna. Es decir, es un regalo privilegiado mediante el cual se nos rescata, se nos liberta, se nos saca de la muerte eterna y en lugar de ello se nos ubica, oye, en vida eterna. Ese regalo tiene efectos en todo nuestro ser, entiéndase, nuestro espíritu, alma y cuerpo. En última instancia, constituye la verdadera salud para el ser humano, la salvación. Y ten en mente, pues, que como regalo al fin, un obsequio que es, cuando hablemos a través de este compartir, de cuidarlo, ese regalo ha motivado interrogantes como te adelanté hace unos minutos. El tema de por sí ha levantado unas interrogantes. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de la salvación, yo estoy seguro que has escuchado muchas veces preguntas como la siguiente: ¿se puede perder la salvación o no se pierde? ¿Por qué ocuparnos? O sea, el mismo verso te da un mensaje. ¿Por qué la palabra dice que nos ocupemos en la salvación con temor y temblor?
¿Es que hay algún riesgo en que se pueda perder? ¿O sencillamente es una frase que quiera decir otra cosa? Es necesario que tú y yo consideremos esas interrogantes para poder entrar en el tema. Y yo te invito, por favor, escúchame bien, te invito a que me sigas más que nunca a través de la escritura, estuvimos viendo los versos. Y también te invito a que es altamente probable que hoy nos limitemos precisamente a considerar las interrogantes que se levantan en torno, alrededor de si esta salvación se pierde o no se pierde y por qué hay que ocuparse o no en ella. Posiblemente nos limitemos a contestar esas interrogantes. De ser así, pues necesito, te urjo, por favor te pido que el próximo miércoles continúes precisamente aún bajo este tema de ocuparnos de la salvación con temor y temblor, porque es muy importante, tanto que atendamos las interrogantes como que entonces entremos de lleno a entender lo que implicaba esa ocupación. Bien, cuando hablamos de interrogantes nos referimos a que por décadas, por no decir que ya por más de cerca de 200 años, ha habido en el ambiente del pueblo cristiano una serie de preguntas en torno a la salvación. Cuando decimos preguntas o interrogantes nos referimos a que algunos se plantean, ¿ser salvo es el resultado de una predestinación? ¿Ser salvo es el resultado de haber sido elegido desde antes de la fundación del mundo? Observe que se lo planteo como una pregunta, ¿ok? No como una afirmación. Surge una segunda pregunta muy relacionada. ¿Se puede perder la salvación? Observa que son dos preguntas distintas. La primera va dirigida a si la salvación es producto de una predeterminación de parte de Dios para con ciertos humanos. Y la segunda precisamente va dirigida a si una vez un humano es escogido, según ese pensar, para ser salvo, si podría o no perder la salvación. Yo quiero dejarte claro esta noche, o sea, el propósito en sí no es antagonizar con ninguna postura, con ninguna teoría. Hay muchos comentaristas, hay teólogos muy serios, muy buenos sobre el tema, sobre ambas posturas, porque hay dos posiciones sobre el asunto. Mi propósito no es comenzar a citarte de teólogos. El propósito es que tú me acompañes en la lectura bíblica sobre el tema y que tú puedas ver por ti mismo de qué se trata este asunto. Así que teniendo eso en mente, esas interrogantes, por ejemplo, las repito, ¿se trata de que alguien esté predestinado para ser salvo y que sea elegido para ello? ¿Se podría perder esa salvación? Bueno, pues mira, esas dos preguntas usuales se responden de dos maneras. Unos afirman que sí, que uno es predestinado, elegido de antes inclusive de nacer para ser salvo, y también afirman que esa salvación nunca se pierde. Y otros afirman que esto no es correcto, que nadie como humano está predeterminado, predestinado, preelegido a ser salvo, sino que la salvación está al alcance de todo el mundo y uno en el ejercicio de su voluntad decide o no recibir el regalo. Y afirman también los que así piensan que ese regalo, si yo decido tomarlo, tengo que cuidarlo porque lo puedo perder. Así que esas son las dos posiciones esenciales sobre el tema. Y como te dije, no vamos a comenzar a citarte teólogos. Vamos a mirar versos claves sobre el tema en ambas perspectivas. ¿Cuál es la base bíblica usualmente utilizada por aquellos que piensan que hay predestinación o que hay una elección previa a que el ser humano naciera? La base bíblica usual te las voy a citar para que tú las veas y le vamos a analizar y a comparar con otras que estaremos considerando en la otra posición. Comencemos por expresiones del propio Jesús. Vaya conmigo Juan capítulo 15, verso 16. Juan capítulo 15, verso 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este verso es uno de los que entienden que el humano es preelegido
que ciertos humanos, para ser más correctos, son preelegidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, pues utilizan versos como estos, utilizando las palabras de Jesús, cuando Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Ve anotando en la libreta, por favor. O sea, yo quiero, o sea, esta es la palabra completa, yo quiero que tú la consideres y veas el por qué siempre te he insistido en la necesidad de estudiar la Biblia de tapa a tapa, completo. Y para cada tema tú escudriñas todas las posiciones que arrojan cada libro, cada uno de los instrumentos que Dios usó en la Escritura. Cuando abordan el tema hay que considerarlo. Así que el propio Jesús, un momento dado, dijo que él eligió, y obviamente estaba dirigiéndose en ese momento a quién, a los apóstoles, que él eligió a los apóstoles y no los apóstoles a él. Así que toma nota de eso. Miren Juan capítulo 17, verso 6. Juan capítulo 17, verso 6 primero dice la palabra de la siguiente manera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ve observando, fíjate que Jesús aquí está orando, hablando con el Padre. Y en medio de esta oración Jesús afirma que manifestó el nombre del Padre, o sea, presentó al Padre y la verdad del Padre aquí a los hombres que del mundo Él le dio. O sea, esa afirmación se utiliza para señalar que Jesús mismo estaba reconociendo que su expresión de compartir el nombre del Padre no fue a todos los hombres, sino solamente a los que fueron elegidos para ello. Dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Así que este verso anótalo también como que se utiliza para afirmar que definitivamente ciertos seres humanos son elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Mira el verso 9 de ese capítulo 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Al afirmar Jesús que por quienes está rogando es por aquellos que el Padre le dio, pues se entiende que definitivamente se sigue limitando el concepto de la salvación a unas personas determinadas. Por eso es que se llama elegidos o predestinación, ¿ok? Mira también el verso 12 de ese capítulo 17. Dice así, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Esa afirmación de Jesús, de a los que me diste, nuevamente se utiliza para puntualizar que entonces no son todos los humanos, sino unos determinados. El Padre es el que señaló que habrán de ser los elegidos y salvos. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El final de ese verso inclusive se utiliza como un apoyo a que la vida de los seres humanos está predeterminada, porque ahí Jesús está aludiendo a Judas, que fue el único de los apóstoles que se perdió, según esa afirmación, para que la escritura se cumpliese. O sea que hasta ahí, esas expresiones de Jesús, que tú las estás viendo con tus ojos, aluden, afirman, señalan de alguna manera el concepto de que de elección, de predestinación desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el ser humano naciera. Tenlo ahí presente. La Biblia contiene más expresiones del apóstol Pedro. Si vas a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, mira cómo dice la palabra. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Mira eso, elegidos según la presciencia, y repito la palabra despacio, presciencia, no presencia, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta afirmación del apóstol Pedro, empezando ese verso de elegidos, unida a expresiones como las que ya vimos de Jesús, se utilizan para fortalecer la argumentación de la teoría de que hay ciertos humanos que son elegidos o predestinados desde antes de que nacieron, existieran, para ser salvos. También el apóstol Pablo tuvo expresiones sobre el tema que son utilizadas en la misma postura.
Mira Romanos capítulo 8, versos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, mira esa afirmación, a los que antes conoció, obviamente está hablando de un conocimiento previo a la existencia del humano, porque a los que antes conoció también los predestinó. Fíjate que inclusive ahí se utiliza el vocablo predestinar. Así que ya hemos visto en los labios de Jesús elegidos, como que él los eligió primero, los escogió primero, en los labios de Pedro como elegidos, y ahora estamos viendo en el apóstol Pablo también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mira lo que dice el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que uniendo hasta ahí es las expresiones de Jesús, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Hasta ahí tenemos lo que son usualmente los versos más clásicos o más usados por la teoría de que no todo el mundo va a ser salvo, sino que solo serán salvos unas personas determinadas o preelegidas por Dios desde siempre, desde la eternidad. Esos son los versos claves. Y te aclaro, hay más. Si te interesa estudiar el tema, mira, te vas a encontrar que hay muchos más en ambas direcciones de lo que vamos a estar hablando. Escojo los medulares porque son suficientes para transmitir lo que en esencia cada teoría enseña. Eso en cuanto a la preelección. En cuanto a que la salvación no se pierde, se utilizan versos como los siguientes. Volviendo a Jesús, vaya conmigo a Juan, al capítulo 10, verso 27. Juan capítulo 10, verso 27 y 29, palabras de Jesús. Mire lo que dice aquí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa afirmación de Jesús de que nadie arrebataría sus ovejas de su mano, ya te voy adelantando que se utiliza como una base bíblica para pensar que uno nunca va a perder la salvación una vez la recibe. ¿Por qué? Porque dice ahí que de su mano nunca lo arrebatarán. Y se argumenta que por consiguiente la salvación, una vez está marcado un ser humano marcado un ser humano en ella, pues es para siempre y no hay la posibilidad de perderla. Dice todavía el continuar de ese verso, el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, ya no solamente está afirmando Jesús que de su mano nadie podría arrebatarlas, sino que también acentúa que de la mano del Padre tampoco. Ya te dije, este verso, estos dos versos, se utilizan como una afirmación de que la salvación es algo que nunca se puede perder, porque de la mano de Dios nadie nos puede arrancar o arrebatar. Expresiones del apóstol Pablo en términos también de la dirección de esta teoría. Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, si bien son los versos del 35 al 39, son versos muy conocidos, míralos con tus ojos y ahora léelos pensando en lo que te estoy diciendo. Si se puede o no perder la salvación. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa otra creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versos citados, traídos como instrumentos del apóstol Pablo para ello, son utilizados también para señalar que en la medida en que ahí señala que nadie nos podrá separar del amor de Dios, en la medida en que vimos que Jesús señaló que nadie nos puede arrebatar de su mano ni de la del Padre, pues muchos entienden que por ello
la salvación no se pierde. Que eso es lo que quiere decir a través de esos versos. Así que hasta ahí, y recuerda, estoy exponiendo las dos teorías, hasta ahí, citando esos versos, las dos interrogantes que mencionamos ahorita, mira cómo las contestan. Dice, mira, ciertamente hay ciertos seres humanos que son predestinados, elegidos para ser salvos, lo que implicaría que no todo el mundo va a ser salvo porque así se determinó desde la eternidad hacia la eternidad. También contestan a la segunda de que la salvación nunca se puede perder, y eso está íntimamente ligado a la primera pregunta, porque esos elegidos, esos predestinados para ser salvos, como es una determinación de Dios, esa salvación que en ellos estará nunca se podrá perder, y que por eso es que Jesús dijo que nadie les pueda arrebatar de su mano, ni de su amor serán separados. Esa es la posición, y te repito, bien sencilla, porque el tema de por sí podríamos estar en un seminario de un día compartiendo en el sentido de la extensidad de las fuentes bíblicas, de las posiciones bíblicas, pero te lo transmito en la esencia del tema. La segunda teoría, es decir, las que piensan distinto, las que contestan las preguntas de forma distinta. O sea, a la pregunta de si somos elegidos desde antes y si la salvación se puede perder, según unos contestaron que sí, como ya vimos, que no se puede perder y que somos elegidos, otros contestan, mira, pues no hay tal cosa como elección, no hay tal cosa como predeterminación o predestinación desde antes de la fundación del mundo. Y contestan ligado también a esa respuesta, y la salvación sí se puede perder. Por eso es que son dos teorías, tienen dos interpretaciones a base de unas posiciones bíblicas, inclusive de unos versos, por eso es que quería que tú los vieras con tus ojos. O sea, dos posiciones. Unos que dicen predeterminación, predestinación, salvación no se puede perder. Estos que dicen no, el mensaje de salvación es para toda la humanidad, y quien recibe la salvación, si no la cuida, la puede perder. Esta segunda teoría, quiero compartirte los versos que sirven de base, porque también tienen versos por delante que atender. Vayamos en labios de Jesús nuevamente a Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16, una lectura tan conocida, ¿verdad?, por todos nosotros. Si tú vas a Juan capítulo 3, verso del 16 al 18, ¿qué es lo que tú vas a encontrar ahí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Oye, si estás mirando en la palabra del Señor, estás siguiendo la lectura conmigo, vas a ver un verso tan conocido como el 16, que Jesús señala, y fíjate que el que está hablando de Jesús señala que aquel que cree en Él no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Y tú subrayas en tu Biblia, el que cree en Él. Ese verso 16 intercala lo que algunos conocen, o lo que tú, míralo con tus ojos. El que cree en Él ya implica una condición. Fíjate que el verso 16 señala, de tal manera amó Dios al mundo. Ese verso no dice a unos cuantos. Ese verso no dice de tal manera amó Dios a los elegidos. Ese verso no dice de tal manera amó Dios al predestinado. Dice ese verso, de tal manera amó Dios al mundo. Y lo amó de tal manera que dio a su Hijo en sacrificio para que todo el que cree, ahí entra una condición, todo el que cree sea salvo, tenga vida eterna. Si miras el 17 y el 18, esos dos versos son bien interesantes. Yo sé que hemos discutido en otros temas. Jesús mismo hablando anticipa que el que cree tendrá vida eterna. El que cree tiene salvación, no será condenado. Lo condiciona a creer. Pero en el 18 te señala más aquel que no cree. Dice, el que no cree ya tiene condenación, ya fue condenado en sí mismo. Entonces, cuando tú miras el 16, 17 y 18 del capítulo 3 de Juan, tan amado y conocido por el pueblo del Señor, te está diciendo el propio Jesús que hay un elemento envuelto para hablar de salvación, y es el creer. Te está diciendo Jesús que el mensaje es para el mundo y que los que creen ya no tienen condenación, pero el que no cree ya fue condenado. ¿Y por qué? Porque el decreto de muerte nace en Génesis, nace en el huerto del Edén, desde allá viene ese decreto de muerte.
Y la condición para salir de ese decreto de muerte es creer. Así que de momento anota que el labio de Jesús, y es interesante, lo reconocemos. Recuerda, por un lado, de forma objetiva, nos acordamos que Jesús, en un momento dado, le dijo al Padre, mira, los que tú me diste, aquellos que tú me diste. Jesús mismo le dijo a los apóstoles, yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. O sea que es un hecho que Jesús utilizó ese vocablo de elección, ¿ok? Igualmente vimos que es un hecho que lo utilizó el apóstol Pedro y que Pablo utilizó la palabra de predestinados. Pero ven mirando todo esto en un conjunto. Ahora vemos al mismo Jesús que dijo, yo te elegí a ti, hablando por ejemplo en Juan, ahora está diciendo, pero el que cree es salvo, el que no cree está condenado. Y el mensaje es para todo el mundo. Pero veamos más. Miren expresiones del apóstol Pedro en segunda de Pedro. Apóstol Pedro, segunda de Pedro, en particular para todos los fines de lo que estamos rastreando. Mire el verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Mire cómo dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero que tú mires este verso pensando en las palabras que hablamos de Jesús hace un momento atrás. O sea, mira este verso pensando en las palabras de Jesús de Juan capítulo 3. Y ahora míralo como un conjunto. En el capítulo 3 de Juan, acabamos de decir, y ahora te lo leo literal para que veas el conjunto. Verso 17, estoy ubicado, capítulo 3 de Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dice ahí que el propósito de Dios al enviar a Jesús al mundo no era que condenar al mundo. Ahora paso otra vez a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Acabamos de leer que dice que el Señor, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oye, eso, por decirlo así, responde a lo que vimos Jesús, dijo allí en Juan 3:17, de que Él no quiere que el mundo perezca. Y el verso 18, que es la contraparte, allá en Juan otra vez capítulo 3, verso 18, el que en Él cree no es condenado. O sea, la condición para no ser condenado es creer. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que cuando tú unes desde Juan capítulo 3, verso 16, 17, 18, y lo que estamos leyendo ahora en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, te está ubicando. Primero que el deseo de Dios es que todo el mundo se salve. Te está diciendo que la condición para ser salvo, ¿cuál es? Creer. Que el que no cree se pierde. En ese sentido hasta ahí, pues entonces ahora tenemos algo tan interesante como lo siguiente. Recuerda, un Jesús que utilizó la frase, yo os elegí a ustedes, no ustedes a mí. Un Pedro que vimos en la misma carta de Pedro diciendo a los elegidos, tú eres elegido. Pero el mismo Pedro está diciendo ahora como instrumento de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda. Así que mira qué interesante. Tú vas mirando las porciones bíblicas una frente a las otras. El apóstol Pablo, que fue el otro que utilizamos como ejemplo ahorita, citando palabras en donde él habló de predestinar. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Mira cómo dice la palabra del Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta expresión del apóstol Pablo es muy similar a la que utilizó el apóstol Pedro, que acabamos de leer ahora en la carta. Los dos están diciendo en esencia lo mismo. ¿Cuál es el deseo de Dios para con el hombre? Que se arrepienta, que no se pierda. ¿Qué movió a Dios a enviar a Jesús, su Hijo? El amor a todo el mundo. El objetivo, que no se pierda. Así que ahora tenemos no solamente a Jesús, no solamente a Pablo, también no solamente a Pedro, tenemos tres expresiones hermosas
porque toda la palabra es rica y tesoro. Por un lado, aludiendo al concepto elegidos, predestinados, pero por otro lado, afirmando, Dios no quiere que nadie se pierda. Y esa afirmación de que Dios no quiere que nadie se pierda, obviamente está en contraposición a qué? A que solo sean uno los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y fíjate que la aseveración que cuando comenzamos a hablar en esta ocasión decíamos, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, se utiliza cuando se habla de asuntos con mucha seriedad. Y demás está decir que Dios es muy serio y sus asuntos son muy serios. Es decir, yo no creo que hasta aquí, te adelanto, sí, me levanta a mí ahora un interrogante. ¿Estaría Dios afirmando en su palabra que envía a Jesús a la cruz por amor a todo el mundo si solo fuera a salvar unos cuantos ya predeterminados desde antes de la fundación del mundo? ¿Estaría Dios afirmando a través del apóstol Pedro que su deseo es que todos procedan al arrepentimiento si ese realmente no es el propósito? ¿Estaría Dios afirmando a través del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo que Dios de verdad ame a la humanidad cuando no tenga en su mente que todos vengan a su conocimiento y que no se pierdan, sino que sean salvos? Habría algo ahí que no cuadraría, definitivamente no. Así que cuando tú y yo miramos esas expresiones, nos tiene que poner a pensar en conjunto cómo leer y entender todos esos versos. Pero el asunto no queda ahí. Porque según te leímos expresiones en Jesús y en apóstol Pablo, por ejemplo, dirigidas a que pareciera que se puede perder, a que la salvación no se pierde. Me refiero a cuando decimos que Jesús señaló que de su mano no podían arrancarlo. Cuando Pablo decía que del amor de Dios nadie podrá separarnos. Según te leímos esa, ahora mirándole en el otro ángulo de que si la salvación se puede perder, mira Mateo capítulo 24, verso 13. Mateo capítulo 24, verso 13. Palabras de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús mismo hablando, usó una condición para ser salvo. ¿Cuál es? La perseverancia. Jesús está diciendo ahí que el que no persevere, que se pierde. Pero el que persevere será salvo. Y tú sigues anotando. Con la pregunta en la mente, ¿se podrá perder la salvación? Y leyendo Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si vas uniendo las palabras de Jesús, por un lado, dijo que el no ser condenado dependía de que de creer. Y que por el contrario, ya se considera condenado el que no cree. Mira ahora cuando dice que será salvo quien el que persevere. Así que por un lado, para alcanzar la salvación hay que creer, pero por otro lado, para mantenerla hay que perseverar. Es un conjunto. ¿Lo vas viendo? Apocalipsis capítulo 2, versos 4, 5 y 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, veamos primero el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Lo que comenzamos a leer ahora son expresiones de Jesucristo ya resucitado, glorificado, que les da al apóstol Juan como parte de la revelación de Apocalipsis, en particular lo que se conoce como las 7 cartas a las iglesias. Y aquí Jesús le está llamando la atención a una iglesia, que le está diciendo que ha dejado el pie del amor y le invita a arrepentirse, porque si no quitará el candelero de su lugar. Esa expresión, quitaré el candelero de su lugar, de momento manténla ahí anotado en tu libreta. Mira en ese capítulo, el verso 7. El que tiene oído, me refiero al capítulo 2, Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, acuérdate de Mateo, Jesús decía ahorita, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora Jesús diciendo aquí, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, el comer del árbol de la vida está aquí condicionado por Jesús a que es un vencedor. En Mateo 24, 13, el que persevere será salvo.
Aquí a una iglesia, arrepiéntete porque si no quito el candelero de su lugar. Aquí a una iglesia diciéndole, mira, al que venciere le daré del árbol de la vida. Pues entonces está condicionando. O sea, las palabras utilizadas por Jesús están condicionando el ser salvo, oye, y el que no se ha removido el lugar alcanzado un momento dado por una iglesia. Y el participar del árbol de la vida está también condicionado a vencer. Esas son palabras que chocan con el concepto predestinación. Si está predestinado, no hay condición ninguna. Si alguien está predestinado a ser salvo, no hay ninguna condición que considerar, punto. Porque Dios lo declaró y ya. Pero aquí Jesús mismo está condicionando el alcanzar la salvación y el no perderla. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice de la siguiente manera. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Una vez más, una condición, el que venciere. Y perdona, ya te voy uniendo a ambas perspectivas, pero yo creo que tú mismo las razones, no solo porque yo te las comente aquí. Por eso es que te di las citas de ambas posturas para que tú mismo las veas. Si estuviéramos predestinados unos a ser salvos y otros no, ¿para qué Jesús estaría diciendo aquí el que venciere? O sea, hay una condición envuelta. Será vestido de vestiduras blancas, pero dice más, y mira esto y subrayalo en tu Biblia. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso dijo en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquí Jesús le está enviando un mensaje a una iglesia a través de Juan. Él está diciendo, mira, el que logre vencer, ese se le van las vestiduras blancas. Pero dice más, y no, o sea, a ese vencedor, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amado hermano, para tú borrar algo, tiene que haber estado inscrito. Y mira, no es en cualquier libro, dice ahí en el libro de la vida. Lo único que uno puede inferir de ahí es que para tú borrar del libro de la vida a alguien es porque estuvo inscrito en él. Y en el libro de la vida solo se inscriben a quienes, a aquellos que se arrepienten. Pues Jesús está hablando aquí y de hecho recuerda el mensaje es a una iglesia. Jesús está diciendo que personas que se han arrepentido, que lo han conocido, oye, si logran vencer, definitivamente serán vestidos vestiduras blancas y su nombre se mantendrá en el libro de la vida si son vencedores. Pero ¿y si no son vencedores? Pero si no perseveran, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Pero dice ahí, borraré su nombre. Eso choca totalmente con el concepto de la predestinación. O sea, estas palabras, perdón que lo diga así, serían decorativas, totalmente decorativas si la salvación fuera un acto determinado delante de la fundación del mundo. Para unos sí, para otros no. Y Dios no pierde tiempo. Y Dios es muy serio. Sus cosas son muy serias. En ese mismo capítulo 3 de Apocalipsis, considérate los versos 20 y 21. Mira cómo dice la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto es una expresión de Jesús hermosa que ha sido objeto hasta de pinturas, de cuadros, donde pintan una representación del maestro tocando una puerta sin perilla por fuera, es decir, solo se puede abrir por dentro. Para ilustrar que empezamos en Juan 3:16, porque de tal manera ama Dios al mundo. O sea, el amor de Dios está ahí. Dios siempre, como dice en primera de Juan, Él nos amó primero. O sea, Dios siempre ha tomado la iniciativa. Quien toca la puerta es Jesús. Quien toca la puerta de los corazones es Jesús. Quien tocó la puerta de tu corazón fue Jesús. El mío fue Jesús. ¿Quién tomó la decisión de abrir la puerta? Tú y yo. Y entonces, una vez tomó la decisión, dice que entra. Oye, entra a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y el 21, al que venciere otra vez, vuelve a aflorar la condición. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Fíjate que el propio Jesús se ubicó como el ejemplo. Él venció. ¿Te acuerdas allí en Getsemaní, aquella oración en medio de una crisis tan violenta, cuando Jesús decía, tú podrías pasar de mí esta copa, Padre, pero no, hágase tu voluntad y no la mía?
Hubo un acto de sujeción de parte de la voluntad de la segunda persona de la Trinidad encarnada en un cuerpo humano. Utilizó en ese momento la voluntad encerrada en un cuerpo humano para ejercerla en favor de qué? De hágase tu voluntad y no la mía. O sea, había un criterio de decisiones envueltas. Libre albedrío. Y él escogió ¿por qué? Por honrar al Padre. Venció. Y el que venciere como él, que implica entonces nosotros sujetar nuestra voluntad al Padre, se sentará con él. Son expresiones que definitivamente aluden a lo que se pueden considerar por ti y por mí. Leyendo esto sin buscar ningún teólogo, de que para hablar de salvación hay que hablar de que es un mensaje universal para todo ser humano, porque Dios ama a todo ser humano. Que para hablar de salvación tenemos que hablar de que quien la recibe es porque utiliza su libre albedrío, lo ejercita en favor de ¿qué? De arrepentirse, de reconocer su condición, y una reconoce su condición y reconoce a Jesús como el autor de esa salvación y lo recibe en su corazón. Él entra y cena con él, está ahí, pero entonces comienza un caminar que implica que perseverar, un caminar que implica que oye, vencer, un caminar a través del cual, como vamos a ver también lo que implica ocuparse, hay que crecer. Todas esas figuras bíblicas, de esos versos, que surgen de esos versos que te estamos leyendo y compartiendo, nos hablan de que definitivamente todo es un asunto que no se limita o no podría limitarse a una mera expresión de predestinación. Aún nos faltan las expresiones del apóstol Pablo, son importantes. Vamos a verlas un momentito. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11, versos 20 al 27. Romanos capítulo 11, versos desde el 20 hasta el 27. Sígueme en la Biblia, por favor. Tú lo buscas ahí. Porque es importante que tú mismo veas, que tú mismo leas. Recuerda que ahora vamos a leer unas expresiones precisamente del apóstol que leímos ahorita, que habló de predestinados. Lo leímos. Y que habló de que del amor de Dios nadie nos arrebatará. Lo leímos. Ahora bien, mira lo que dice Romanos 11, 20, 27. El apóstol Pablo, como instrumento de Dios, dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Está hablando aquí de la propia alusión que hace la Biblia al referirse al pueblo de Israel como el árbol, el tronco, y hablar de la rama injertada que es el pueblo gentil, los gentiles, los no judíos. Eludiendo al pueblo de Israel, ahora lo compara con ramas desgajadas. Dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Pero mira, ves pensando dos cosas a la vez. El propio pueblo de Israel por su incredulidad. ¿Cuál era la condición para ser salvo? Dijo Juan 3:16, creer. Versos 17 y 18 de Juan 3, creer. Creer. Aquí dice por su incredulidad. La contraparte, ¿quién no creyó? ¿Quién no creyó? El pueblo libertado de Egipto, el pueblo que Dios mandó a buscar a través de Moisés. Quien no creyó fue desgajado, fue quitado. Oye, ¿no te parece eso lo que dijo Jesús en Mateo? El que persevere será salvo, pero el que no, pues mira, no. Mira, no me hagas borrar tu nombre del libro de la vida. O sea, hay posibilidad de perder algo que Dios ha ofrecido. Israel perdió muchas cosas. Le seguimos leyendo. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjate como el apóstol le dice a los gentiles: oigan, y ustedes, que esto no se nos vaya a la cabeza, sino que temamos. Ese temer no es un asunto de terror, es de respeto, es de seriedad, es de conciencia. Teme. Mire 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, se refiere al pueblo judío, a ti tampoco te perdonará. ¿A qué se refiere? Mira, cuidado con esto de pensar que ya yo estoy sentado en la salvación y por consiguiente, no importa cómo yo viva y cómo yo sea, voy para el cielo. Cuidado. Por lo menos eso no es lo que me entenderá a mí la palabra. Cuidado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira qué interesante es esa conjunción. Mira pues la bondad por un lado y la severidad de Dios por otro. La severidad ciertamente para los que cayeron. ¿Quiénes cayeron? Empezamos leyendo el verso 28, los que no creyeron. Severo con el que no creyó. Pero la bondad para contigo. ¿Con quiénes? Con los que habían creído por su fe. O
Si permaneces, mira eso, si permaneces en esa bondad. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin será salvo. Aquí hay un elemento de permanencia. Hay que persistir. Y si permaneces en esa bondad, vas a disfrutar, oye, la bondad de Dios, su bondad inmensa. Si no creo o me descuido, hablemos de severidad, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y termina diciendo este verso 22, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás que cortado. Mira qué afirmación, amado hermano. Fíjate que el apóstol Pablo está diciendo ahora a los gentiles, miren, amados gentiles, ustedes han venido a participar de este mensaje glorioso de fe y por cuanto han creído, oye, han dado entrada a ese cuerpo. Un cuerpo como han dado que lo constituyó fue el pueblo de Israel nada más, pero que por la propia incredulidad fueron cortados. Y ahora Pablo está diciendo, miren, que a ustedes no les pase lo mismo. O sea, persevera, mantente firme, porque si no también te pueden cortar. Pues entonces, amado hermano, no hay manera de ir pensando que se esté predeterminada la salvación por unos sí, por otros no. Porque entonces no se entiende toda la palabra que la Biblia se ha recogido para con la humanidad. Miremos otras expresiones del apóstol Pablo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Ahora Pablo está hablando de sí mismo. Yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, sometimiento, sujeción. Y mire esto y subrayó en su Biblia. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser que eliminado. Hermanos, leímos ahorita que el apóstol Pablo, haciendo una afirmación en el capítulo 8 de Romanos, decía que predestinados. Sin embargo, Pablo está diciendo de él mismo que si no corre con persistencia, si no corre bien, él mismo podría ser eliminado. ¿No te parece eso es contradictorio? O sea, si ciertamente Pablo hubiese sido predestinado, ¿para qué está hablando aquí de que podría él mismo ser eliminado? Pues entonces hay algo que no encaja. Hay algo que no cuadra. Sigue mirando la palabra. Primera de Corintios capítulo 10, versos 11 y 12. Dice de la siguiente manera. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si te lees completo el capítulo 10 de 1 Corintios, el apóstol está haciendo referencia precisamente a la vivencia del pueblo de Israel, quien salió respondiendo hoy al privilegio, a la bondad de Dios que los libertó, pero ese pueblo hoy se puso a mirar para otro sitio, cayó en idolatría, le dio la espalda a Dios y esos fueron los que fueron cortados. Acuérdate que hubo una generación que pereció en el desierto, se perdieron. Y Pablo dice que esas cosas están escritas para ejemplo de nosotros. Y después que dice eso es que viene y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si cierto número de personas, si cierto número de cristianos estuvieran predeterminados, estuvieran elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, entonces esto no tiene sentido. No tendría sentido. No tendría que hablar de mire que vaya a estar firme, mire que no caiga. Implica la posibilidad de caer, de que algo se pierda definitivamente. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 versos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 15 versos 1 y 2 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mira eso, él está escribiendo a Corintio, él es Corintio. Está diciendo, el evangelio que he predicado, el cual recibisteis, el que cree será salvo, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Están persistiendo en lo recibido. Te dije que Jesús trajo de dos cosas. Oye, Jesús habló de que el que cree será salvo. Entra a la salvación por la fe, por creer. Pero Jesús también habló de perseverar hasta el fin para ser salvo. Y aquí Pablo está recogiendo ambos elementos. Oye, ellos escucharon, recibieron y están perseverando. Dice, por el cual asimismo, y mire esto y subrayo en su Biblia, si retenéis la palabra que os he predicado, si la retienes, sois salvos. Si no creísteis, en vano. El propio apóstol, como instrumento de Dios, está condicionando, está diciendo claramente ahí que si yo retengo la palabra que se me ha predicado, si yo la retengo, seré salvo. Si no, fue en vano. Pues entonces sigue la pregunta sobre la mesa. ¿Habrá predeterminación? ¿Se podrá perder la salvación? Predeterminación, humildemente hasta aquí, por lo que estoy viendo, es difícil de sostener. Que la salvación no se pueda perder, también es difícil de sostener, según lo que estamos viendo aquí. Sí se puede perder. En conclusión, entonces, porque leímos una serie de versos enfocados en ambas direcciones. Leímos cómo Jesús le dijo a los discípulos, yo os elegí a ustedes. Leímos cómo Jesús habló de que los que me ha dado el Padre. Leímos cómo el apóstol Pedro habló, oye, de elegidos. Cómo Pablo habló de predestinados. Lo leímos. Pero también leímos cómo el mismo Jesús habló, oye, de que el que crea será salvo. De que el que cree ya no va a ser condenado. Como el mismo Jesús habló de que aquel que persevere será salvo. Cómo Pedro expresó que el deseo de Dios es que todos vengan a arrepentimiento. Como Pablo así se lo repitió a Timoteo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Como Pablo mismo reconoce que si él mismo no se cuida, no corre bien, se puede perder. ¿Cómo uno engrana todo eso? Mire, ciertamente vaya conmigo para ir redondeando por esta noche. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Mire verso 4. Y va a marcar en su Biblia. Según nos escogió, fíjate que habla otra vez de escoger. Según nos escogió, pero mira lo que dice ahí, ¿en quién? En Él. Según nos escogió en Él. Y deja notando quién es Él, Jesucristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Ves mirando? O sea, desde antes de la fundación del mundo, el Padre escoge en Jesús, en Él, para que fuesen santos. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que marques en ese 4. Ahí hay varias cosas envueltas que tienes que mirar con cuidado. Reconoce que hay un concepto de escoger, pero dice que escogen quién, en Cristo. En Cristo es que se da que la selección. Porque te voy adelantando, cuando tú miras todo el conjunto de la palabra, todo lo que dijo Jesús, lo que dijo esa palabra de Pedro, Pablo, oye, definitivamente, quien cree en quién es salvo, quien cree en Cristo. No en cualquier otra cosa, es en Cristo. Todo aquel que cree, dijo Jesús, será salvo, es salvo. Pues la selección, esa selección de que está hablando, ese escoger, se da en Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, oye, el Padre definitivamente hizo provisión para que el hombre que caería encontrara la oportunidad de levantarse. ¿En quién? En Cristo. La elección es en Jesús. No estaba predeterminado ni anticipadamente escogido quienes creerían en Jesús. Lo que está anunciado definitivamente es que quien va a hacer la diferencia es Cristo, y en Él es que la humanidad se separa. Definitivamente en Cristo hay selección, porque el que cree es salvo, pero el que no cree se queda condenado.
En Jesús es la elección. Sigue señalando la palabra. Si lo miras en términos, eso que acabamos de decir, a la luz de lo que en Primera de Pedro. Vaya conmigo un momentito a Primera de Pedro. O sea, ya leímos aquí en Efesios lo que el apóstol Pablo alude a escoger en él antes de la fundación. Si quieres leer completo, puedes hacerlo. Me refiero en Efesios 1, ya te leí el 4. Si quieres ver ese concepto completo, mire el 11 un momentito antes de pasar a Pedro. Mire el 11. Mira cómo comienza otra vez. En él asimismo, aludiendo a Jesús. En él asimismo tuvimos herencia. O sea, la herencia es en Jesús. La selección es en Jesús. Mira el 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Mira el 13. En él también vosotros. O sea, toda elección, toda herencia, todo motivo de alabanza es en Cristo. Cristo marca la diferencia. Ahora sí vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1. Y mire el verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire el verso 2 con sus ojos un momento. ¿Y qué ocurre? Leímos al principio hace un rato que la palabra que ahí utiliza la escritura es presciencia, no presencia. Hablar de elegidos por presciencia es preconocimiento. Preconocer definitivamente es un atributo de Dios, que es omnipresente, omnisciente, que es eterno e infinito. Definitivamente Dios desde siempre ha sabido quién se va a perder y quién va a ser salvo. Pero eso no es sinónimo de que Él determine quién se pierde y quién no. Una cosa es que Él sepa y otra cosa es que lo determine. Elegidos en sentido del concepto de que Dios sabe quiénes son, ¿o sí? ¿Y elegidos en quién? En Cristo. Hace poco le decía a una persona con mucho cariño, tú eres padre. Cuando tú ves un hijo que va en una dirección, va en una ruta de conducta, tú sabes si él va a tener problemas. Tú sabes si va a chocar con aquel poste simbólicamente. Tu deseo como padre no es que choque con el poste. Yo estoy seguro que no. Mi deseo como padre no es que tengan problemas. Mi deseo como padre no es que tropiece y se haga un chichón con ese poste, pero yo sé que va a chocar. Mi experiencia, la tuya, te dicen que va a chocar. Y esa experiencia o conocimiento no implica que tú estés empujándolo al poste. Tú sabes que va a chocar. Y entonces mézclalo más aún. Cuando tú me lo has orientado y le has dicho no camines hacia allá porque te vas a golpear. Entonces camina y se golpea. Tú lo sabías. Pero tienes otro hijo que ves que evita los postes. Tú lo ves caminar y tú sabes que en su prudencia no quiere postes, pues sabes que está cogiendo por lo correcto. Pedro estaba hablando ahí de esa realidad del preconocimiento que Dios tiene de todo. O sea, el que te diga a ti que Dios no sabe quién se va a perder y quién se va a hacer salvo, mira, ignora la palabra, él lo sabe. Pero saberlo no es sinónimo de que lo haya determinado y que entonces esto sea un espectáculo, un perder el tiempo en términos de luchar contra el mundo espiritual, contra la maldad, en términos de perseverar. Esto no es un espectáculo, esta es la vida en Cristo Jesús, habiendo escogido por Él. Así que en conclusión, ¿cómo se pueden enlazar todos estos versos que leímos? Mire, definitivamente se pueden enlazar de la siguiente manera. El amor de Dios lleva a traer un mensaje de salvación para todo el mundo, para toda la humanidad. Quien cree en ese mensaje es salvo. Recibe la salvación. Quien no lo cree, lamentablemente, sigue condenado. Así que el creer o no creer en Jesús, ahí se produce la elección. Se supo escoger. Y quienes iban a escoger, sí, el Padre lo sabe. Y lo disfruta y hace fiesta en los cielos, que es que uno escoge, como fue lo que él sabía que iba a hacer. Pero eso que se escogió, que es a Jesús en el corazón, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque si no se cuida, se puede perder. Lo dijo Jesús. El que persevere, ese será salvo.
Fíjate que Jesús nos dijo, aquel que fue decretado salvo desde antes de la fundación del mundo será salvo. No, no, el que persevere. Es decir, el que creyó en mí, me atesoró en el corazón. Oye, y vive cuidando ese regalo tan lindo que yo le he dado de salvación. Ese será salvo. Ese no lo voy a borrar del libro de la vida. Al revés. Según lo inscribí, cuando hice una fiesta, cuando lo inscribimos, oye, más grande va a ser allá en la fiesta, como vamos, ya vimos en los temas de escatología, en la boda del Cordero, en el tribunal de Cristo, cuando allí se mantuvo ese nombre inscrito por perseverancia. Así que, amados hermanos, definitivamente es un asunto muy serio. Y por eso el apóstol Pablo utiliza esa frase que motiva este aspecto de edificar y estructurar la vida correctamente, que es de cuidar, ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Dios mediante el próximo miércoles vamos entonces a comenzar a analizar ese verso ya en la perspectiva de qué implica cada expresión, ocuparse, qué implica el temor y el temblor. Así que te invito por favor a que me acompañes el próximo miércoles y partiendo con esta premisa que hemos dialogado. ¿Se puede perder la salvación? Sí. ¿Hay predestinación? No. Por consiguiente, utiliza lo que Dios te ha dado para saber escoger lo correcto, que es Jesucristo, el Señor, Rey y Soberano, para que puedas hablar de vida eterna. Oremos. Señor, gracias por los hermanos, gracias por los que comparten a través de estos medios, gracias por los que nos escuchan, cuídalos a todos de manera muy especial. Ayúdanos, Señor amado, definitivamente a apreciar el regalo tan maravilloso que tú nos has dado, a cuidarlo. Ahora, Dios, si hubiese alguien que aún no te ha conocido, te pido, por favor, que sigas tocando su puerta. Yo sé que tú lo haces más que nosotros. Sigue enviando a sus oídos, su inquietud del corazón, para que rinda su alma a tus pies. Cuida a mis hermanos y ayúdanos a todos a cuidar lo que tú nos has regalado. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. Recordándoles que Dios mediante, mañana jueves se reúnen los adultos jóvenes a las 7 de la noche para seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Recordándoles también que Dios mediante nuestra juventud y juveniles, el viernes es lo propio, y el domingo regresamos a la casa del Señor, 8 de la mañana, 5 de la tarde los cultos, allí en los atrios de momento, escuela bíblica de momento siguen conectados por los sistemas Zoom, y he hecho 2 veces de momento porque muy pronto, ya para esta semana, están haciendo instrucciones, compartiendo alternativas que vamos retomando en nombre del Señor para seguir adelantando cultos en su casa. Dios te bendiga y hermosa noche en Jesús.